Muy buenos días, ¿cómo están todos allí? Y bueno, hoy vamos a seguir meditando en la palabra de Dios y vamos a hablar de la importancia de poner por obra la palabra de Dios, ¿no? Y para eso vamos a leer un versículo que está en Mateo 7:21, que dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, acá vemos a Jesús diciendo que no solo aquellos que lo llaman Señor, Señor, son los que van a entrar al cielo, sino aquellos que hacen, o sea, aquellos que ejecutan, aquellos que ponen por obra y obedecen los mandamientos de Dios. Eso es lo más importante, ¿no? Para Dios. Por eso Jesús en otro versículo, hablando sobre este tema, dice: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. O sea, que está hablando de que él tiene una familia que se constituye no por algo linaje sanguíneo o por un linaje de religión, sino por la obediencia, o sea, por la capacidad de poner por obra lo que Dios manda, ¿sí? O sea, cualquiera que hace la voluntad de Dios se convierte en su madre, en su hermano o en su hermana, dice la Biblia. O sea que al hablar de este tema, cualquiera de nosotros que obedece a Dios, Dios te considera un pariente muy cercano y amado, como él lo es un hermano, una hermana y una madre. Por eso podemos decir que la Virgen María fue la madre de Jesús biológica, pero también ella era una mujer que hacía la voluntad de Dios. Por eso María era una mujer piadosa y considerada una mujer que hacía la voluntad de Dios. Y bueno, es un tema súper importante esto que estamos hablando, porque podemos engañarnos a nosotros mismos. Muchas veces podemos ir a la iglesia, podemos leer la Biblia, cantar, adorar, escuchar la palabra, prédicas, sermones, pero si no lo ponemos por obra, es una pérdida de tiempo, es un engaño a nosotros mismos, ¿no? Y así lo dijo también el apóstol Santiago. En Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándose a ustedes mismos. O sea que si no vamos a poner por obra la palabra, no tiene sentido estudiarla, no tiene sentido perder tiempo si no estamos dispuestos a entregar nuestra voluntad, ¿sí? A hacer lo que Dios quiere, ¿no? Y hay varios versículos que hablan sobre este tema, ¿no? Donde dice, en Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la palabra los justos ante Dios, sino los que cumplen la palabra. Ellos serán justificados. O sea que las obras que hacemos para Dios, las acciones de fe, son importantísimos. Allí esas obras, esas acciones que manifiestan nuestra fe, son las que nos justifican delante de Dios. O sea, no es solamente yo digo que soy hijo de Dios o porque Dios me ama y yo declaro que creo en Jesús. No se trata de palabras solamente, sino que se trata de algo más, que son acciones verdaderas, con todo el corazón y con todo el espíritu. Así que bueno, es un tema muy importante este que estamos planteando hoy, y bueno, que sirva para auto reflexionar y mirar en nuestro interior si realmente estamos haciendo lo que Dios le agrada, o solamente profesamos una religión como si fuese algo nominal, ¿no? Algo que declaramos pero que no lo vivimos, ¿no? Y lo más importante es que podamos vivir la palabra de Dios. Y bueno, por último, en Santiago 2:20 dice: hombre vano, ¿sabías que la fe sin obra es muerta? O sea que podemos tener fe, decir que tenemos fe, pero si esa fe no la vivimos, no la ponemos por obra, es una fe muerta, es una fe religiosa sin valor, sin sentido.
Así que bueno, les bendigo con esta palabra a cada uno de los que están escuchando, que este video pueda llegar a muchas personas que tal vez están necesitando esta palabra, y oro para que la gloria de Dios inunde tu corazón y que te lleve al impulso, al destino donde tenés que estar, y que puedas poner por obra su palabra. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén.